Primero de Samuel 3:5. Primero de Samuel 3. El joven Samuel seguía sirviendo al Señor junto a Elí. En aquel tiempo la palabra del Señor era escasa y las visiones no eran frecuentes. Un día Elí estaba acostado en su aposento. Sus ojos se iban debilitando y apenas podía ver. La lámpara de Dios todavía no se había apagado y Samuel estaba acostado en el santuario del Señor donde estaba el arca de Dios. Entonces el Señor le llamó: Samuel, Samuel. Él respondió: Aquí estoy. Y corrió hasta Elí y le dijo: Aquí estoy porque me has llamado. Pero Elí le respondió: No te he llamado, vuelve a acostarte. Y fue a acostarse. El Señor lo llamó de nuevo: Samuel. Se levantó, fue hasta Elí y le dijo: Aquí estoy porque me has llamado. Pero Elí contestó: No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel todavía no reconocía al Señor, pues aún no se le había revelado la palabra del Señor. Volvió a llamar el Señor por tercera vez a Samuel. Él se levantó, fue hasta Elí y le dijo: Aquí estoy porque me has llamado. Comprendió entonces Elí que era el Señor quien llamaba al joven y le dijo: Vuelve a acostarte y si te llaman dirás: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su aposento. Vino el Señor, se presentó y le llamó como otras veces. Samuel, Samuel, respondió Samuel. Habla, que tu siervo escucha. Y le dijo el Señor: Voy a hacer en Israel algo que a quienes lo oigan les zumbarán los oídos. Aquel día cumpliré en Elí todo lo que había prometido contra su casa, desde el principio hasta el fin. Le hago saber que voy a condenar su casa para siempre, porque él sabía que sus hijos maldecían a Dios y no les reprendió. Por eso juro a la casa de Elí que no se expiará jamás su culpa ni con sacrificio ni con ofrenda. Samuel siguió acostado hasta la mañana y luego abrió las puertas de la casa del Señor. Samuel temía contar a Elí la visión, pero Elí le llamó: Samuel, hijo mío. Él respondió: Aquí estoy. Elí le preguntó: ¿Qué te ha dicho? No me ocultes nada. Que Dios te haga esto y aquello te añada si me ocultas una palabra de lo que te ha dicho. Entonces Samuel le contó todo sin ocultar nada. Elí le dijo: Es el Señor, que haga lo que considere mejor. Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras cayó en vacío. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que en verdad Samuel era un profeta del Señor. El Señor siguió manifestándose en Silo, porque allí era donde se revelaba a Samuel. Segundo de Samuel 4. Y la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. En aquellos días los filisteos se preparaban para la guerra. Israel salió a enfrentarse con ellos y acamparon junto a Eben Haezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Estos formaron en orden de combate frente a Israel. Se entabló la batalla e Israel fue derrotado a manos de los filisteos. Murieron en el campo de batalla, dispersos por todas partes, cerca de 4.000 hombres. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha afligido hoy el Señor con la derrota ante los filisteos? Traigamos desde Silo el arca de la alianza del Señor y llevémosla con nosotros para que nos salve de nuestros enemigos. Entonces el pueblo mandó una embajada a Silo para que trajeran de allí el arca de la alianza del Señor de los ejércitos, que está sentado sobre los querubines. Los dos hijos de Elí, Jofni y Pinjas, vinieron con el arca de la alianza, y cuando entró el arca de la alianza del Señor en el campamento, todos los israelitas lanzaron un fuerte grito de guerra y la tierra tembló. Oyeron los filisteos el estruendo de los gritos y dijeron: ¿Qué significa ese alboroto tan grande en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor estaba en el campamento. Los filisteos tuvieron miedo y decían: Ha venido su Dios al campamento, ¡ay de nosotros! Nunca había sucedido tal cosa. ¿Quién nos librará de la mano de este Dios tan poderoso? Este es el que hirió en el desierto a los egipcios con toda clase de plagas. Tened ánimo y portaos como hombres, filisteos. No sirváis a los hebreos como ellos os sirvieron a vosotros. Sed hombres y luchad. Los filisteos se lanzaron a la batalla y derrotaron a los israelitas, que salieron huyendo cada uno a su tienda. Fue una gran derrota. Cayeron unos 30.000 de la infantería de Israel. El arca del Señor fue capturada y murieron los dos hijos de Elí, Jofni y Pinjas. Un hombre de Benjamín vino corriendo desde el campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo con los vestidos desgarrados y la cabeza cubierta de polvo. Cuando llegó,
Elí estaba sentado en el estrado junto a la puerta mirando al camino porque su corazón estaba inquieto por el arca de Dios. Entró pues aquel hombre pregonando la noticia por la ciudad y todos comenzaron a gritar. Oyó Elí el griterío y preguntó: ¿Qué significa este tumulto? Entonces el hombre se acercó deprisa y se lo contó a Elí. Elí tenía ya 98 años, sus ojos estaban inmóviles y no podía ver. El hombre dijo a Elí: Acabo de llegar huyendo hoy mismo del campo de batalla. Elí le preguntó: ¿Qué ha pasado, hijo mío? El mensajero respondió: Los israelitas han huido ante los filisteos. Ha sido una gran derrota para el pueblo. Además han muerto tus dos hijos, Jofní y Pinjas, y el arca de Dios ha sido capturada. Al mencionar el arca de Dios, Elí cayó de su estrado hacia atrás, hacia la puerta, se desnucó y murió porque era muy viejo y estaba débil. Había sido juez de Israel durante 40 años. Su nuera, la mujer de Pinjas, que estaba encinta y próxima a dar a luz, cuando oyó que el arca de Dios había sido capturada y que habían muerto su suegro y su marido, se encorvó y dio a luz porque le sobrevivieron los dolores de parto. Estando a punto de morir, las que la atendían le dijeron: No temas, que has dado a luz un niño. Pero ella no respondió ni prestó atención. Al niño le puso el nombre de Icabod, diciendo: La gloria de Israel ha sido desterrada, refiriéndose a la captura del arca, a su suegro y a su marido, y decía: La gloria de Israel ha sido desterrada porque ha sido capturada el arca de Dios. Primero de Samuel 5. Los filisteos capturaron el arca de Dios y la trasladaron desde Eben-Haezer hasta Asdod. Tomaron los filisteos el arca de Dios, la introdujeron en el templo de Dagón y la colocaron junto a Dagón. Al día siguiente se levantaron los asdodeos y encontraron a Dagón caído boca abajo en tierra ante el arca del Señor. Levantaron a Dagón y lo volvieron a colocar en su sitio. A la mañana siguiente otra vez encontraron a Dagón caído en tierra ante el Señor. Su cabeza y sus manos estaban cortadas en el umbral. Solo le quedaba el tronco. Por eso los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en su templo en Asdod no pisan el umbral hasta el día de hoy. La mano del Señor se hizo notar entre los asdodeos, aterrorizándolos, pues los hirió con tumores en Asdod y sus alrededores. Al ver todo eso, los hombres de Asdod dijeron: No debe permanecer con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano se ha endurecido contra nosotros y contra Dagón nuestro Dios. Después hicieron convocar en Asdod a todos los príncipes de los filisteos y dijeron: ¿Qué debemos hacer con el arca del Dios de Israel? Respondieron: Que se traslade a Gat. Y trasladaron allí el arca de Dios de Israel, pero en cuanto la trasladaron cayó la mano del Señor sobre la ciudad, causando un gran terror. Hirió a todos los hombres de la ciudad, pequeños y grandes, y les brotaron tumores. Entonces trasladaron el arca a Ecrón, pero en cuanto el arca de Dios llegó a Ecrón, exclamaron los ecronitas: Nos han traído el arca del Dios de Israel para hacernos morir a nosotros y a nuestro pueblo. Así que hicieron convocar a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: Devolved el arca del Dios de Israel, que vuelva a su sitio y no nos haga morir a nosotros y a nuestro pueblo. Pues había un pánico mortal por toda la ciudad porque la mano de Dios había descargado muy duramente allí. Los que no habían muerto estaban infectados de tumores y el clamor de la ciudad llegaba hasta el cielo. Salmo 100. Salmo de alabanza. Aclamad al Señor, la tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad a su presencia con júbilo, sabed que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo y ovejas que Él apacienta. Entrad por sus puertas con acción de gracias, en sus atrios con cantos de alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, su misericordia es eterna y su fidelidad por todas las generaciones. Lucas 17:11, 18:14. Al ir de camino a Jerusalén atravesaba los confines de Samaria y Galilea, y cuando iba a entrar en un pueblo le salieron al paso 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y le dijeron gritando: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Al verlos les dijo: Id y presentaos a los sacerdotes. Y mientras iban quedaron limpios. Uno de ellos, al verse curado, se volvió glorificando a Dios a gritos y fue a postrarse a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Ante lo cual dijo Jesús: ¿No son 10 los que han quedado limpios? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Interrogado por los fariseos sobre cuándo llegaría el reino de Dios, él les respondió: El reino de Dios no viene con espectáculo, ni se podrá decir: mirad, está aquí o está allí, porque daos cuenta de que el reino de Dios está ya en medio de vosotros. Y les dijo a los discípulos:
Vendrá un tiempo en que desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Entonces os dirán, mirad, está aquí, o mirad, está allí. No vayáis ni corráis detrás, porque como el relámpago fulgurante brilla de un extremo a otro del cielo, así será en su día el Hijo del Hombre. Pero es necesario que antes padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Y como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, tomaban mujer o marido hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio e hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Pero el día en que salió Lot de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los hizo perecer a todos. Del mismo modo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día quien esté en el terrado y tenga sus cosas en la casa, que no baje por ellas. Y lo mismo quien esté en el campo, que no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Quien pretenda guardar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará viva. Yo os digo que esa noche estarán dos en el mismo lecho, uno será tomado y el otro dejado. Estarán dos moliendo juntas, una será tomada y la otra dejada. Y a esto le dijeron, ¿dónde, Señor? Él le respondió, donde quiera que esté el cuerpo, allí se reunirán los buitres. Lucas 18. Les proponía una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desfallecer, diciendo, había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. También había en aquella ciudad una viuda que acudía a él diciendo, hazme justicia ante mi adversario, y durante mucho tiempo no quiso. Sin embargo, al final se dijo a sí mismo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda está molestándome, le haré justicia, para que no siga viniendo a importunarme. Concluyó el Señor, prestad atención a lo que dice el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y les hará esperar? Os aseguro que les hará justicia sin tardanza, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Dijo también esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos, teniéndose por justos, y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, quedándose de pie, oraba para sus adentros. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todo lo que poseo. Pero el publicano, quedándose lejos, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Os digo que éste bajó justificado a su casa y aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, y todo el que se humilla será ensalzado.